Pues muchas gracias, don Manuel, por esta abrumadora y amable presentación. El libro no me lleva un duro, o sea, por tanto, no es... pero bueno, como le dice, me pidieron, me decían, ¿por qué no escribes sobre tal? Digo, yo creo que esto lo hace uno cuando se jubila, ¿no? Pero esa razón que ha dicho don Manuel, me dijeron, pero es bueno que la gente sepa su obispo de dónde viene, que no ha caído así del cielo, ¿no? Cuál ha sido su trayectoria, qué piensa de temas candentes de la sociedad. Bueno, ahí se hizo así este libro. Pero yo hoy vengo a hablar lo que me propuso... ¿Este igual se oye mejor? Vale. Lo que me propuso don Manuel es, a 5 años de Amoris Laetitia, ¿cómo están las cosas? Entonces yo voy a tocar 11 puntos, me parecen fundamentales, de Amoris Laetitia, y en 5 años si hemos hecho algo en estos 11 puntos, o en todo caso, qué retos nos quedan. Si se acuerdan, Amoris Laetitia hablaba en primer lugar de algunos desafíos actuales, ¿no? Hablaba de un cambio antropológico. Eso es muy importante porque hoy en día, saben que dicen que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. ¿Y qué es lo que hace que haya un cambio de época? Que aparece una nueva antropología, donde ya no se percibe esa antropología hombre-mujer como la relación recíproca y complementaria de lo que es el ser humano, ¿no? Ahora aparecen pues estas nuevas antropologías que llaman pues no binarias, que tienen que ver también pues con las concepciones nuevas del ser humano, tiene que ver con todo el desarrollo de la biotecnología. Bueno, hay un cambio antropológico, hablaba de esto ya, como digo, la Amoris Laetitia. Sigue patente la cultura de lo provisorio y una afectividad narcisista, inestable y cambiante, hablaba Amoris Laetitia. De hecho, hoy en día lo que caracteriza las relaciones personales suelen ser relaciones de un marcado componente emotivista, donde nos dejamos llevar de las emociones principalmente, ¿no? Yo a veces veo los programas de televisión, no porque tenga especial interés en ellos, sino porque me gusta ver también lo que las personas, lo que la sociedad recibe, ¿no? Lo que recibe. Entonces, pues bueno, veo programas que están muy en boga y me llama la atención que, sobre todo los jóvenes, ¿no? que aparecen en programas de un alto pues contenido relacional, ¿no? de contenido emotivo, de relaciones, pues hay una frase que siempre me ha llamado mucho la atención cuando dicen, ¿no? Empieza una relación, tenían un noviazgo, pero lo rompen, entonces empiezan con otra persona, entonces empiezan a preguntarse si sí, si no. Me llama mucho la atención la afirmación cuando dicen, tú haz lo que sientas. No hay consejo más pernicioso que ese. O sea, ya no es haz lo que piensas, ni es haz lo que debes. Haz lo que sientas. Claro, las emociones, los sentimientos son arenas movedizas. Arenas movedizas, ¿no? Basar una relación humana simplemente en lo emotivo y en el sentimiento es abocar la relación al fracaso. Y es no vivirla en su profundidad. Pero esa frase la he visto repetida casi todos los días. Cuando de repente tiene un fracaso amoroso con el otro que le ha dejado, la otra que ha ido con otro, tal, viene el típico consejero, ¿no? Pero tú, lo que tu corazón te pide y tal. Abocado al fracaso esa relación, ¿no? Bueno, por eso está, de esa, hablábamos de Laetitia, afectividad narcisista inestable y cambiante, porque los sentimientos son inestables por definición y son cambiantes, ¿no? Bien. Una mentalidad antinatalista y de salud reproductiva, de Amoris Laetitia, ¿no? Y eso pues estamos en ello, ¿no? Sigue bajando la natalidad, nos vamos envejeciendo brutalmente, ¿no? El debilitamiento de la fe, la debilidad de las familias, una gran labilidad, y también no solo de la debilidad de las familias, sino que ya es muy difícil formar familias estables con recorrido largo, ¿no?
muchos matrimonios, muchas relaciones pronto empiezan a hacer agua, ¿no? Es una situación, no he traído en este momento estadísticas, no he tenido mucho tiempo porque recién llegado a Burgos, llevo 4 meses, pues estoy sumergido en conocer la diócesis y no he tenido mucho tiempo para un poco aderezar estas ideas con más datos, pero bueno, eso se puede comprobar sin dificultades. Había algunas orientaciones que daba Amoris Laetitia. Había una propuesta global de la pastoral matrimonial. Decía Amoris Laetitia, debemos anunciar con nuevas energías. Yo a veces veo que estamos como cansados, como hastiados, ¿no? Con audacia, con un lenguaje renovado, el Evangelio del matrimonio y de la familia, teniendo en cuenta las diversas situaciones. Yo pienso que la cuestión del lenguaje es un tema capital. Quizás el modo en que la Iglesia se expresa, quizás a veces no se entiende. Y habrá que ver qué lenguaje podemos utilizar, y no solo el lenguaje como tal, sino los medios para comunicar, ¿no? Ahora, por ejemplo, con la pandemia hemos visto cómo se han desarrollado muchos medios de redes sociales, del YouTube, de tantas cosas, que, a ver, no es que vaya a suplir la relación personal, que siempre es absolutamente necesaria, pero es verdad que son metodologías que han venido para quedarse, de alguna u otra manera, ¿no? Bueno, entonces la propuesta era anunciar con nuevas energías, con audacia y con lenguaje renovado el matrimonio, ¿no? Y esta proposición global llevaba algunos objetivos concretos. El primer objetivo decía, no quedarse en un anuncio meramente teórico. El anuncio teórico sirve poco. De hecho, si se dan cuenta, los encuentros, por ejemplo, mundiales de familia de los últimos casi decenios, al que don Manuel y un servidor hemos asistido muchas veces. Don Manuel se ha dedicado a la pastoral familiar también durante mucho tiempo. Si se acuerdan, suelen ser muchas veces testimonios, ¿no? Son anuncios experienciales. Experiencias, es la realidad, es la vida, no es la teoría, ¿no? Un segundo punto decía, la principal contribución a la pastoral familiar la ofrece la parroquia. Así como pienso que una de las grandes contribuciones de Familiares Consorcio del año 81 fueron los centros de orientación familiar, Amoris Laetitia vuelve a devolver el foco a la parroquia como lugar más cercano de las personas y del pueblo de Dios. La parroquia, además, cuando el Papa habla que la Iglesia es hospital de campaña, y dice, y precisamente la familia en la parroquia es el hospital de campaña más cercano, ¿no? Entonces, ¿cómo contribuye hoy en día la parroquia? ¿Qué ofrece la parroquia concreta a los matrimonios? ¿Y cómo se implican los matrimonios en esa pastoral, ¿no? Y un tercer punto, la necesidad de una formación más adecuada de los presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, catequistas y otros agentes pastorales, ¿no? Yo pienso que como veremos ahora cómo se ha ido desarrollando, son elementos que se han dado pasos, pero aún queda muchísimo por hacer. En España han tenido muchísimo éxito en esta formación adecuada de los máster de pastoral familiar. En España miles de matrimonios y miles de matrimonios que forman parte de las pastorales familiares de las diócesis y de arciprestados y parroquias lo han hecho. No debemos bajar esa tensión de seguir enviando a personas a formarse. Primero, esa formación les viene bien a ellos mismos, ¿no? Y segundo, hacer un bien a los demás. Claro, ahí en este caso, yo a veces también me miro a nosotros mismos, ¿no? Me llama la atención que muchas veces en las diócesis o en las parroquias el grueso del presupuesto se lo llevan los tejados y los arreglos, y que igual a veces hay pocas becas para decir a los matrimonios, vete a formarte. Claro, vete a formarte, pero te lo pagas tú, claro. Habría que colaborar también con esas becas, con esa formación, ¿no? Yo a veces, ojalá pudiéramos dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Que también los recursos materiales sean, ante todo, para la pastoral y no para las piedras muertas, aunque es verdad que tenemos que mantenerlas y nos lleva muchos recursos, ¿no? Pero habría que fomentar también el modo de sostener esta formación, ¿no? De que la gente pueda hacer esta formación, ¿no? Ciertamente hablamos de una iglesia en salida,
Pero claro, la iglesia en salida es fácil decirlo, pero si hablamos de iglesia en salida tenemos que pensar lo siguiente. Si somos iglesia en salida, primero, ¿a dónde vamos a ir en salida? ¿A quién vamos a ir? Luego voy a hablar, la Amores Leticia, lo que dice de a quién hay que salir. ¿A quién hay que salir? ¿No? ¿Hacia quién? Segundo, ¿quién va a salir? Tercero, ¿con qué metodología va a salir? Y eso pues no lo hemos clarificado. Vamos a ir a los alejados. Bien, ¿quiénes son los alejados? ¿Y dónde están? ¿Cuándo y cómo vamos a ir? ¿Y quién? Eso es lo que luego nos falla, ¿no? Porque muchas veces el papel lo aguanta todo. El Papa hablaba en Evangelii Gaudium de conversión misionera de personas y estructuras, ¿no? Yo ahora que he llegado a Burgos, y cuando llego a los sitios me gusta ver, claro, cuando voy a dar una conferencia a algún sitio, aquí no he tenido tiempo, me perdonáis, siempre ver un poco las estadísticas del lugar. Yo pensaba que Burgos, pues que, hombre, siempre ha tenido fama de ser un lugar, pues así, de vieja cristiandad, ¿no? De curas, militares, monjas, tal. Pues mi sorpresa es que solo se bautiza el 53% de los niños que nacen. La mitad de los niños que nacen. Recuerdo que cuando di una charla sobre esto hace unos años a todos los vicarios de Castilla y León, tenía una estadística, en Palencia era la que menos se bautizaba, un 37% de niños, en Ávila la que más, un 98% de niños, en Bilbao es un 34% de niños. O sea, entonces lo que me ha sugerido todo esto, en Bilbao, por ejemplo, se confirmaban del 5% de los que se bautizaban, es que es irrenunciable poner la Iglesia en estado de misión. En estado de misión. A veces hablamos de muchas cosas que me parecen muy interesantes, de lo que se habla de muchos temas, pero si no nos ponemos en misión, hay de misión anunciar el Evangelio. Y ponerse en estado de misión no quiere decir que busquemos resultados, porque el Señor no nos ha enviado a obtener resultados. Nos ha enviado a sembrar el Evangelio. Porque el resultado depende de Él y de la voluntad del receptor, no de nosotros. Pero sí que se nos pide ponernos en misión. De hecho, el Papa dice a los jóvenes, no es que tu vida tenga una misión, dice el Papa, tu vida es misión. Toda la vida es misión. Y habría que pensar, bueno, ¿y cuál es mi misión en la vida? ¿No? Entonces, el Papa habla de convertir, la conversión misionera de personas y estructuras, ¿no? Y hablaba más cosas muy concretas. Transformar las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje, toda la estructura eclesial se convierte en un cauce adecuado para evangelizar el mundo actual y no para la autopreservación, ¿no? Yo llego, por ejemplo, ahora a Burgos, que tiene 1003 parroquias. Claro, hay parroquias que igual solo van 5 personas a misa. Pues que siempre había habido misa a las 12 en esta parroquia, pero es que antes había 300, ahora hay 5. ¿No habrá que pensar de hacer otra cosa, quizás? Nos cuesta mucho, ¿no? Siempre se ha hecho así. Nos cuesta mucho ponernos en marcha. También recuerdo que cuando reformé la curia en Bilbao, todos decían, sí hay que reformar la curia. Pues claro que sí, hay que hacerla más ágil, hay que hacerla más cercana, más dinámica. Genial, todos genial. Venga, estructuramos la curia y ahora decimos, venga, tú cámbiate de aquí a aquí. ¿Yo? Ah, no, yo no. No, que se mueva el otro, pues venga, pues tú de aquí, yo tampoco. ¿No decíamos que había que cambiar? Me acuerdo que a Madre Teresa de Calcuta le preguntaron, ¿qué cambiaría usted en la iglesia? Y respondió, pues primero yo y luego tú, dijo Madre Teresa. Cambiar la mentalidad, no buscar una autopreservación, y eso es salir, ¿no? Buscar formas nuevas, que no quiere decir ir a tontas y a locas, pero hay que repensar las cosas a la luz del Espíritu, ¿no? Bien, la central de la parroquia ya he dicho antes, y luego también es muy importante que el Espíritu Santo suscita una diversidad de dones y diversidad de carismas, y estamos viendo cómo aparecen carismas nuevos, por ejemplo, no sé, pues Efetá, que habré oído hablar de ellos, ¿no? O Emaús, que llevan más tiempo, los neocatecumenales, no sé, los focolares, nos llevan mucho más tiempo, los salesianos, las hijas de la caridad, otros todavía muchísimo más tiempo, los dominicos, los franciscanos, y todavía mucho más los benedictinos, y muchísimo más las vírgenes consagradas.
Y ya lo más antiguo nosotros, pues los obispos, esos ya son del Pleistoceno. Pero bueno, todos son dones del Espíritu, que en cada momento se suscitan. Pero realmente la parroquia es comunidad de comunidades, donde ninguna estorba, ningún carisma estorba, porque son los dones del Espíritu. No apaguemos el don del Espíritu. El Señor va suscitando encuentro matrimonial, los equipos de Nuestra Señora. Fijaros si en pastoral también familiar no ha habido pues una eclosión de cosas. Bendito sea Dios, y más que haya, si no se estorban, se complementan, se enriquecen, ¿no? Saberlas acoger, saberlas fomentar y saberlas integrar, que caminen. El Espíritu sopla, ¿no? Y como decía antes, ¿y a quién tenemos que dirigir la pastoral? Pues el Papa en el número 78, me parece uno de los números centrales de Amoris Laetitia, decía: la mirada de Cristo, cuya luz alumbra a todo hombre, inspira el cuidado pastoral de la Iglesia hacia los fieles. ¿Y quiénes son? Hacia los fieles que simplemente conviven. Punto número 1. ¿Ya hemos salido en este aspecto? Creo que no. A veces igual tienen hijos o sobrinos o primos que conviven. ¿Qué se les puede decir? ¿Qué pedagogía tenemos que llevarles? No hemos hecho. Tenemos que ver qué hacer, ¿no? Sigue diciendo: quienes han contraído matrimonio solo civil, bueno, ¿qué podemos decirles? ¿Cómo se ve el Evangelio en esa situación? Dice, a los divorciados vueltos a casar, ¿qué respuesta darles, no? Y dice, con el enfoque de la pedagogía divina. La pedagogía divina es la pedagogía del amor, de la maduración, del no correr, de la misericordia, de la verdad, de no hacer trampas. Esa pedagogía divina, ¿no? Dice, la Iglesia mira con amor a quienes participan de su vida de modo imperfecto. Pide la gracia de la conversión. Les infunde valor para hacer el bien, para hacerse cargo con amor el uno del otro, para estar al servicio de la comunidad en la que viven y trabajan. Bueno, pues tenemos que identificar, no lo hemos hecho, identificar itinerarios. Yo sé, por ejemplo, que en Emaús, encuentro matrimonial, todas estas cosas nuevas, van gente incluso no creyente, puede ser una primera aproximación. O sea, ahí no hace falta ser católico para ir. Hay gente que va a estos grupos, no es que yo, no está bautizado, no importa, tú ven. Bueno, empieza a haber movimientos que no se dedican a los ya bautizados, sino también, como digo, atraen o invitan a personas no bautizadas, ¿no? Bueno. Amoris Laetitia decía que hay causas de no contraer matrimonio, que muchas veces no es por prejuicios o resistencias, quizá antes podía darse más esto, ¿no? Hoy día simplemente es porque tampoco ven para qué necesitan el sacramento. O cuál es la diferencia de institucionalizar el matrimonio y no hacerlo institucional. Digo, yo ya convivo con mi pareja, no necesito nada más. No necesito ir al ayuntamiento a casarme, mucho menos a la iglesia, pero no es como una especie como de prejuicio. Igual hace 30 años era más una resistencia más anti, ¿no? No, simplemente es que no lo veo preciso. No lo veo preciso. Habría que mostrar por qué es importante, ¿no? Esos elementos, ¿no? Hablaba la Amoris Laetitia de afrontar todas las situaciones siempre de manera constructiva. Empezando por lo bueno, o sea, ver la botella, no la parte vacía, empezar por la llena, hay algo lleno, ¿no? Pues bueno, tirar de ahí, ¿no? De una manera constructiva, tratando de transformarlas, decía Amoris Laetitia, en un camino hacia la plenitud del matrimonio, a la luz del Evangelio, ¿no? Acogerlas y acompañarlas con paciencia y delicadeza. Y aquí voy a hacer propaganda de otro libro, vuestro obispo, don Manuel Sánchez de Monje, pues probablemente ha publicado hace muy poquito, yo ya lo he leído, Aprender el arte de acompañar. Guía para acompañantes y acompañados. Es un arte que nadie nos ha enseñado. Como muchas veces nadie nos ha enseñado a ser padres o madres, ¿no? Uno se casó, de repente tiene un hijo y no sabe esto cómo va, ¿no? Pues hay que aprender, ¿no? Previamente a acoger, a acompañar con delicadeza, ¿eh? Como hizo Jesús con la samaritana,
Es un diálogo precioso el de la samaritana. Jesús con qué paciencia va enseñando a la samaritana, ¿no? Ahora que estamos en tiempo pascual, la paciencia de Jesús con los testigos de Emaús, ¿no? Yo siempre digo que el Señor resucitado tendría muchísimas cosas que hacer y perdió la tarde con los dos, pues eso, inconsistentes, torpes, tristes para entender de Emaús, ¿no? Con gran paciencia los acompañaba, les iba mostrando, les iba resolviendo dudas, iba calentando su corazón sin prisa, el arte de acompañar. Claro, para eso necesitamos una cosa de la que todos estamos muy, muy, muy escasos. Necesitamos tiempo. Yo sé decir que, lo he dicho en varios sitios, lo repito aquí porque no, creo que es importante. Yo cuando hago examen de conciencia por la noche, bueno, primero doy gracias a Dios de tantos dones que me ha dado, por ejemplo, estar aquí. Pues darle gracias esta noche, ¿no? Pero de una cosa que siempre me examino es cuánto tiempo de calidad he dedicado hoy a alguien, a las personas. ¿Cuánto tiempo he dedicado a las personas? ¿Cuánto tiempo he dedicado pues, en casa pues, a mi cónyuge, a mis hijos, a un enfermo que he ido a verle? Y nos podemos sorprender que yo le han pasado días que no he dedicado tiempo a nadie. Y para acompañar hace falta tiempo. No hace falta tener prisa. Todos somos conscientes cuando vas a alguien a hablarle, sabes si está receptivo o no, ¿no? Si mira el reloj, mal asunto. A mí me ha pasado incluso estar hablando con alguien y el otro estar enviando WhatsApps. Digo, oye, que estás conmigo en este momento, ¿no? Bien, el acompañar, eso requiere tiempo y delicadeza, ¿no? El presentar razones y motivaciones para descubrir el valor y riqueza del matrimonio. Y luego, ciertamente, ser humildes y realistas. Yo, por ejemplo, estuve ayer con la Acción Católica de Burgos. Vinieron a presentarse las responsables, la presidenta y el equipo directivo. Y digo, ¿cuántos sois? 50. Bien, y estaban como muy apesadumbradas. No, es que ojalá fuéramos más. Digo, si no importa la cantidad, importa la calidad. El Señor del Evangelio no habla de muchedumbres, sí habla, pero bueno, sobre todo habla del grano de mostaza, habla de la levadura que fermenta la masa. Por tanto, bueno, hay que ser humildes y realistas. Recuerdo que también estando en Bilbao, de obispo, me llamó a alguna parroquia diciendo que estamos un poco desanimados porque hemos tenido un cursillo para preparar el matrimonio y solo han venido 8 parejas. Digo, mirad el lado positivo. ¿Cuántos matrimonios sois en el cursillo? 8. Pues mira, genial. Un matrimonio por pareja. Acompañarles personalmente. Así sabéis también cómo se llaman, en qué trabajan, si ya tienen piso o no tienen piso, si conviven o no, qué inquietudes tienen, qué temores tienen, cuál ha sido su recorrido de fe, cuál es su recorrido existencial. Eso no lo puedes hacer en un cursillo con 50 parejas, ¿no? Entonces, ser humildes, ser realistas, y vuelvo a decir, lo nuestro es sembrar, sembrar. Luego otro dará el incremento, lo nuestro es sembrar, ¿no? Y ciertamente ver el matrimonio como un camino dinámico, ¿no? Bueno, entonces ahora a mí me gustaría entrar en 9 puntos concretos, muy concretos, ya muy telegráficos. Esto querido ser un poco una presentación un poco general, ¿no? Amor y Leticia habla de una preparación al matrimonio, que tiene como 3 etapas. La preparación que se llama remota, que es la preparación durante la infancia, durante la adolescencia, durante el inicio de la juventud, porque uno aprende a amar en el transcurso de su vida. Y es muy importante aprender a amar cuando uno es muy pequeñito. De hecho, nosotros aprendemos a amar en los primeros instantes de nuestra vida en la familia, cuando vemos que se nos quiere, que se nos aprecia, que se nos respeta, que somos importantes, que somos el centro de nuestros padres. Percibimos que somos amados y tenemos que empezar también nosotros a saber amar, ¿no? O sea, la infancia, la adolescencia es una preparación remota para amar, ¿no? Por eso el Papa habla de la importancia del propio hogar, de uno por el modo en que en casa se vive, en casa se respeta a las personas, no tenemos el móvil en la comida, dejamos espacio para estar juntos, intentamos servirnos los unos a los otros. Son las actitudes, las virtudes que se ven en casa, ¿no? Y precisamente son los padres, la familia, los principales en esa primera etapa
pues los principales actores, ¿no?, de la educación para amar. Lo que ven en casa, lo que aprenden en casa, que entra por ósmosis, es lo que va a ir configurando su capacidad de amar, o sus resistencias o heridas afectivas que les impiden amar, ¿no? Si ven que en la casa se falta respeto, que hay violencia, que no hay amor, que hay amargura, que hay tensión, eso va dañando al niño, ¿no? Le va generando heridas que a veces van a supurar toda la vida, ¿eh? Eso es tan importante cuidar, ¿no? La importancia de las virtudes, sobre todo la virtud de la castidad, ¿no? Hoy en día, donde todo está autoerotizado, donde no se valora la dimensión dañina de la pornografía, donde, bueno, pues la tenemos a mano por todas partes. La castidad es la virtud que lo que hace es integrar nuestros dinamismos físicos, psicológicos, emocionales, en la capacidad de amar, es decir, de entregarnos y de donarnos y de recibir a la otra persona, ¿no? Y también en esa dimensión corporal. Nosotros amamos corporalmente, no somos ángeles, ¿no? A veces hay esa visión romántica que es falsa del amor, como si fuera algo meramente espiritual. Nosotros amamos con el cuerpo, y con el cuerpo expresamos el amor o el rechazo. La sonrisa, el afecto expresa el amor, con el cuerpo sonreímos. El ceño fruncido, el puño cerrado expresa ira. No amamos con el cuerpo, ¿no? Entonces, la importancia también de las virtudes, entre ellas de la castidad, que son hábitos estables, ¿no? Las virtudes son hábitos operativos que nos facilitan el que hagamos obras buenas, en este caso obras de amor, de afecto, de entrega, ¿no? Y esas virtudes tienen que ser desarrolladas. Hoy en día hablamos mucho de valores, pero el valor es un elemento intelectual, ¿vale? El valor de la amistad, el valor de la generosidad, el valor del esfuerzo, pero ese valor tiene que generar virtudes. Es decir, yo ahora tengo que ser esforzado, tengo que ser generoso, y eso a veces pues no lo conseguimos. Son valores que tienen que generar virtudes y no quedan en la pura teoría y abstracción, ¿no? Bien. ¿Qué hacemos en esta primera etapa, infancia, y ahora me centro sobre todo en la adolescencia, cuando comienza el adolescente a descubrir su propia sexualidad, empieza a plantearse qué es lo que le ocurre en sus afectos, empieza a sentir atracción por las personas? Ahí es muy importante la educación afectivo-sexual, ¿no? Hoy en día se está muy empeñado en este tema porque también es un campo grande en que podemos conformar definitivamente la vida del adolescente. Por lo tanto, es muy importante que las familias sean las primeras responsables de qué tipo de educación afectivo-sexual se da a sus hijos. No puede estar en manos de cualquiera, ni se puede desarrollar de cualquier manera, porque hay muchas antropologías subyacentes, ¿no? En ese aspecto, pues primeros deberes que hicimos en la conferencia episcopal, pues siendo un servidor presidente de la subcomisión, pero habiendo acompañado y habiendo recogido el trabajo de los presidentes anteriores, pero bueno, publicamos un itinerario de educación afectivo-sexual para adolescentes titulado El lugar del encuentro. Lo tienen en internet gratuito. Quisimos que fuera gratis y online. Lo asumió el Pontificio Consejo para la Familia, ahora integrado en el Dicasterio para Laicos, Familia y Vida. Se tradujo a 6 idiomas y había más de 30.000 descargas al mes. Pues fue una primera contribución que pide Amoris Laetitia. Ya lo habíamos hecho antes porque también Familiares Consorcio lo pedía, ¿no? Una primera contribución. ¿Qué respuesta damos a la preparación remota al matrimonio? El lugar del encuentro. Y junto al lugar del encuentro hay muchos desarrollos, ¿no? En Valladolid está, como es persona y desarrollo y persona, ¿no? Es de Nieves González Rico. Está el Teen Star, de la doctora Pilar Vigil. Está el Life Teen. Bueno, hay muchos programas. La conferencia episcopal le hicimos uno que era gratuito y online para todo el mundo. Bien, por tanto, esa preparación remota, que tiene que estar unida también a la transmisión de la fe. O sea, no es algo meramente abstraído, no es una cosa solamente de los afectos, sino que redunda en toda la persona, ¿no? Y por tanto también
la transmisión de la experiencia cristiana en los jóvenes y adolescentes es muy importante. Y es importante que los jóvenes, los niños, vean en su casa que la fe no es algo de quita y pon, sino que es un elemento que configura la vida de la familia y la vida de las personas, ¿no? Quiero decir que he tenido la suerte de nacer en una familia cristiana, a ver, nada, no sé cómo decir, así ridícula, ¿no? Cristiana, donde la fe se vivía de modo habitual, donde se bendecía la mesa, donde se rezaban juntos, donde se rezaba el rosario, donde se iba el domingo a misa, igual no los días de labor, bueno, sin estredencias, normal. He tenido la suerte y debo gran parte de mi personalidad a la escuela de los religiosos y religiosas. He sido alumno del colegio de Mercedes de mi pueblo, de los capuchinos, y la verdad que siempre he vivido la fe como un elemento totalmente integrado en mi vida. Y a veces cuando se pone una dicotomía entre ciencia y fe, bueno, lo digo con humildad, pero soy doctor en medicina y doctor en teología y sé decir que no vivo ninguna esquizofrenia. Al contrario, son luces fabulosas que iluminan magníficamente la propia vida, cada una con su modo de ser, pero no son incompatibles, todo lo contrario, ¿eh? Entonces, transmitir también la fe en esta situación de la familia, ¿no? Por tanto, la respuesta nuestra fue ese punto. Siguiente punto, la preparación próxima. La preparación próxima es el tiempo de los novios. Así como uno para ser, no sé, ingeniero tiene que hacer el grado en ingeniería, o para ser enfermero tiene que hacer el grado de enfermería, pues para ser esposo o esposa no vale con 5 horas. Hace falta una preparación pues de un tiempo, del tiempo del noviazgo, ¿no? A eso le llamamos la preparación próxima. Esto prácticamente había muy poquito, había algo publicado en la diócesis de Valencia, en España, a lo que me refiero, ¿no? Entonces, en la Conferencia Episcopal, pues también hemos dado respuesta a esto. Salió hace año y medio, ¿sí? Ahora hace un año, se presentó en enero del año pasado, justo antes de empezar la pandemia, pues un programa que se llama Más que 2, MQ2, Más que 2. Son 12 temas en 34 sesiones, con la idea de que sea desarrollado en 1, 2 o 3 años. Depende el tiempo en el que uno quiera profundizar en este asunto, ¿no? Algunos dijeron, ¿no? Pues ya salieron los periódicos sensacionalistas. Bueno, ahora la Iglesia va a pedir 3 años para casarse. La Iglesia lo único que pide es que tú seas feliz y que no vayas tú al garete. Y esto va al garete porque no estás preparado y no estás maduro. La Iglesia no quiere otra cosa. Ha preparado este material gratis, también online, en la web lo pueden encontrar en la web de la Conferencia Episcopal. Para que te prepares, para que tu matrimonio no sea una desgracia, para que no se rompa a los 2 años con niños y todos sufriendo. Eso es lo que quiere la Iglesia. Es como si alguien quiere operar de corazón, ¿eh? Y este cirujano, ¿cuánto tiempo de formación? Bueno, hizo un cursillo de 3 horas. Oye, que opera a su abuela, ¿no? Yo prefiero haber estado en Valencia 5 años de interno, aprendiendo bien cómo se opera el corazón, ¿no? Si no, ¿a quién se somete? Pues el matrimonio es tan delicado como una operación de corazón, porque cuánto fracaso afectivo en los matrimonios que se rompen. Cuánto dolor, cuánto dolor. La Iglesia que pide, prepárate, hijo, que vas inmaduro al matrimonio, que no has adquirido destrezas, no sabes ni de qué va esto. Entonces, y además un acompañamiento, como digo, también acompañado de una experiencia de fe. La diferencia entre casarse por la Iglesia o si la Iglesia recibir un sacramento o no, es que el sacramento te sumerge en la gracia de Cristo y te sostiene con la gracia del Espíritu Santo continuamente. Cuando uno se casa en el Señor, se convierte en fuente de gracia para el cónyuge. O sea, la fuente de la gracia de tu vida es tu cónyuge, es la que emana cada día el Espíritu Santo para ti y te fortalece y te ayuda a vivir esa vocación a la que has sido llamado, ¿no? Entonces, la Iglesia da respuesta con esto. 2 años, 1 año, 3. ¿Cuánto tiempo? Hasta que alcances la madurez suficiente para casarte. Eso es como las clases de conducir. ¿Cuántas horas de clase de conducir? Depende de lo torpe que seas. Gente que necesita pues 10 horas y si ya conduce bien,
Y hay gente que va atropellando señoras por la calle y a los 100 horas igual ya no atropella a nadie. Pues ya dependerá de cada uno. La madurez para contraer pues el compromiso matrimonial y adquirir las destrezas. Un día podemos hablar, yo tengo una ponencia por ahí sobre las fake news en el matrimonio, ¿no? O sea, hay algunas frases que son totalmente falsas. Por ejemplo, el amor es ciego. Falso de toda falsedad. ¿Cómo va a ser ciego? Yo tengo que saber con quién me gasto los cuartos en mi vida, ¿no? ¿Con quién me voy a casar? No creo que es ciego. Luego me caso y aquella persona era un trilero que me ha desbancado las cuentas del banco, ha hipotecado mi casa y se ha ido con otra. ¿Cómo que es ciego el amor? Otra cosa es que siendo tú quien eres, te quiero como eres. Es otra cosa. Te quiero como eres, pero tengo que saber tú quién eres. Y yo tengo que saber quién soy. Y tenemos que saber quiénes somos los dos, porque a veces tú vas bien y yo voy bien, pero juntos esto es explosivo. No puede ser ciego. Y es más, el amor es siempre fuente de luz. El amor ilumina la vida. El amor nos hace ver de un modo nuevo. Pero eso no quiero entrar en este momento, ¿no? Bien, pues segunda tarea, al menos la Conferencia Episcopal pues la tiene cumplida. Tercera tarea, la preparación inmediata. La preparación inmediata son precisamente los cursillos prematrimoniales que conocemos, 10 horas, 5 horas, 5 fines de semana. Pero claro, ahí puedes hacer algo si ha habido todo lo anterior. De hecho, la preparación inmediata se refiere a centrarse en la celebración, a ya repasar qué compromisos adquieren en el matrimonio, constatar la madurez suficiente, eso es muy importante. No bastan las 3 preguntas que se hacen en el expediente. Las 3 preguntas, ¿no? La primera, ¿usted viene con libertad a casarse? Sí. Bien. ¿Sabe que esto es para toda la vida? ¿Es indisoluble? Sí. Bien. ¿Y está dispuesto a acoger los hijos? Sí. No bastan esas preguntas. Hay que constatar la madurez de cada persona y de la pareja conjuntamente, ¿no? El planteamiento de la vida matrimonial, las herramientas, destrezas del matrimonio, cómo abordar una crisis, cómo abordar un enfado, cómo conjugar posiciones distintas en temas de la vida, cómo fomentar cada día el diálogo, no solo el diálogo de palabra, el diálogo corporal, que haya una vida realmente familiar, no sea una casa donde comemos y dormimos juntos, sino cómo hay un hogar realmente, ¿no? Eso es la preparación inmediata. Para eso hay un montón de programas. Yo mismo tengo uno con Augusto Sarmiento, se llama Nos casamos, ¿no? Es decir, la Iglesia, como digo, sí ha procurado dar, ofrecer gratuitamente preparación remota, preparación próxima, preparación inmediata, ¿no? Y entonces tenemos que ofrecerla. Luego es verdad que la gente dice, menudo rollo, eso no sirve para nada, pero claro, ahí están las estadísticas. A los 5 años se han roto casi el 40% de matrimonios y a los 15 años el 70% de los matrimonios. Y la gran razón es por la falta de preparación y por la falta de madurez. Porque no se ha tomado en serio la preparación del matrimonio. El acompañamiento, siguiente punto, pues ya he dicho antes, ¿no? Es necesario promover pedagogías adecuadas de acompañamiento, elaboración de itinerarios materiales específicos para diversas etapas y situaciones del matrimonio, como digo, cómo acompañar a una familia que convive simplemente, o que lo casaron por lo civil, o que se rompió el matrimonio y lo han rehecho de otra manera, ¿no? ¿Cómo preparar esto? Yo aquí, el libro de don Manuel creo que es una gran contribución a esto, ¿no? Pero hay que preparar también itinerarios concretos, ¿no? Cómo hacerlos. Esto lo tenemos todavía todo por hacer, ¿no? Y además, con variedad de estilos, con modos diversos de realizarlo, viendo las diversas situaciones. Seguramente no es lo mismo en el entorno rural que en el entorno urbano. Yo les he de decir que esta es la tercera iglesia a la que sirvo, iglesia particular. Yo me ordené en Córdoba, como ha dicho don Manuel. Fui sacerdote en Córdoba durante 14 años y también tuve participación del gobierno porque fui vicario general de aquella diócesis. Luego he estado 12 años en Bilbao y ahora llevo 4 meses en Burgos. Pero me doy cuenta que las iglesias son muy distintas, que la sociología de las personas es muy distinta. Un pueblo de Andalucía donde yo era párroco, no sé, Priego de Córdoba, que fui párroco, con Guernica, que es mi pueblo de nacimiento, o con Baracaldo, que es la misma diócesis de Bilbao. No tiene nada que ver con Lerma, que visité hace 15 días, o con Aranda, que estuve ayer. Son también sociologías distintas, aunque seamos todos en el mismo sitio, entonces hay que adaptar los itinerarios, ¿no?
Es muy importante acompañar los primeros años de vida matrimonial, ¿no? Para que cuaje el matrimonio. Es muy importante estar cercanos. Los primeros años de vida matrimonial siempre tienen la tentación de cerrarse en sí mismos, ¿no? Aparece, pues bueno, necesita como protegerse, es como el feto en el útero, ¿no? Se protege, es posición fetal, ¿no? Entonces, a partir de los primeros años, pues sí, necesita hacer una especie como de caparazón, no es caparazón, una especie de envoltura entre ellos, pero claro, eso luego tendrá que abrirse, si no empieza a haber una patología del matrimonio. Si el matrimonio no es capaz de abrirse hacia afuera, después de un tiempo, hay algo pasa, ¿no? Pero hay que acompañar, ¿no? Es como, no sé, uno cuando comienza un trabajo o comienza una tarea, los primeros años está como tutelado, está como asistido, ¿no? Para que, por ejemplo, muchas gracias. Por ejemplo, en medicina, pues uno tiene que hacer la residencia, ¿no? Para aprender las destrezas, ¿no? Bien. Siguiente punto, ¿no? Importante detectar y gestionar las crisis. A ver, no confundamos crisis con fracaso. ¿Qué es una crisis? Crisis es una situación que aparece inesperada o no inesperada en la propia vida que obliga a resituarnos. Eso es una crisis. Pues, por ejemplo, efectivamente, estamos casados y de repente pues viene un niño, es una crisis, me tengo que resituar, no puedo seguir haciendo lo mismo. A mí me daba mucha pena en Bilbao cuando veía, a veces llegaba tarde de confirmar a última hora y aparcaba el coche, iba para casa y veía pues matrimonios con niñitos en una sillita, de niños de año y medio, año y tal, a las 11 de la noche en el bar, dormiditos, porque sus padres seguían tomando cervezas. No han sabido situarse. Tú no puedes estar a las 11 de la noche con el niñito tomando cerveza y el niño dormido en la silla. Ese niño tiene que estar en la cama a esas horas. Y tú con ellos en casa, que para eso son sus padres. No te has resituado. No eres consciente de que has entrado en crisis. Crisis económica, les voy a decir. Nos obliga a resituarnos, ¿no? Aparece una enfermedad, ¿no? Oye, mira, he ido al médico, me ha dicho que tengo los análisis mal y que, mira, me ha dicho una diabetes. Ya no puedo comer toda la pasta que quería, que me encantaba. He entrado en crisis. Pero no es fracaso. Fracaso es si no soy capaz de resituarme. La crisis acabará en fracaso. Yo, por ejemplo, me he ido a Burgos, me han enviado a Burgos, he entrado en crisis. Me tengo que rehacer otro sitio, tengo que conocer otro modo, he tenido que cambiar de casa, cambiar de todos los presbíteros, conocer gente nueva. Y si Bilbao pues comía merluza aquí como morcilla, entro en crisis, me tengo que resituar, veremos si fracaso o no. Yo espero que sea capaz de resituarme. Por tanto, los matrimonios tienen crisis. ¿Qué es lo que hay que hacer para que no lleguen al fracaso? Gestionar las crisis, detectar las crisis, ser detectadas y acompañadas. Los expertos de esto, que yo no soy, que se dedican a terapia familiar y pastoral, en los COF dicen que una crisis, cuando se detecta y se gestiona, se supera en más del 85% de ocasiones. Y esto ocurre a veces como pues, con el cáncer, ¿no? Si no se detectan, no se tratan, llegan situaciones que ya son muy difícilmente superables, ¿no? Si con un cáncer uno no le ha hecho caso, Bueno, ha pasado ayer el médico, bueno, lo voy dejando, tengo miedo, no voy. Igual ya cuando ha sido, ya dice, si hubiera venido antes, pero es que ahora es que tiene el cáncer hasta en los pelos, ya veis. Esto ya. Entonces, la crisis se genera. Entonces, el Papa hablaba de 4 tipos de crisis. Las crisis comunes, decía, por ejemplo, uno pues cuando se casa también, ¿no? O sea, qué bien comía en casa de mamá, hay que ver las albóndigas estupendas que hacía, pero es que ahora me he casado y en mi casa hay ahora unas albóndigas con altísimo riesgo de atragantamiento, ¿no? Y tengo que hacer el testamento por si acaso, ¿no? Murió de unas albóndigas. Bueno, pues entonces pues, tengo que acostumbrar a comer de un modo distinto, ¿no? O ahora me dicen que me tengo que planchar las camisas, que no sé ni cómo se hace. Bueno, pues crisis comunes. Crisis personales, decía antes, pues por eso, por ejemplo, pues ahora con la crisis, ¿no? Terrible, ¿no? Económica. Oye, mira, no puedo abrir el bar y me he ido a la ruina.
Cuando llegué a Burgos, a los 4 días fui a Cáritas a ver cómo estaban. Y me encontré 2 familias de América Latina que me relataban con enorme dolor que llegaron hace 15 años, las 2 familias, habían mejorado económicamente, habían abierto sus pequeñitos negocios de hostelería, algún bar, alguna cosita. La crisis se le había llevado todo por delante y volvían a la casilla de salida. Volvían otra vez a Cáritas, a que les ayuden a pagar el alquiler, a la comida de los niños. No, esas crisis personales que aparecen, ¿no? Crisis de fragilidad y de incumplimiento de expectativas, ¿no? Pues a veces vamos con una visión muy ingenua al matrimonio y luego nos damos cuenta que somos frágiles, que no se cumplen las expectativas que pensamos. Yo creo que todos tenemos experiencia de que nuestra vida es muy distinta a la que hubiéramos pensado. Ustedes piensen, cuando tenían, 20 años, ¿qué pensaban para su vida cuando hubieran tenido 45? Y ahora que tienen 45, ¿qué ha sido de aquello que pensaron? Yo desde luego nunca había pensado ser arzobispo de Burgos, ni siquiera obispo. Bueno, entonces, en este caso pienso que es una bendición, también lleva su cruz, ¿no? Pero pongamos igual a veces expectativas que al revés, ¿no? Pensaba que igual esta expectativa de algo iba a ser hermoso y luego me doy cuenta que me pesa, ¿no? Que no le encuentro sentido, ¿no? O el 4 tipo de crisis que decía antes, las viejas heridas que supuran, ¿no? Que supuran, pues, pues me hice rencoroso, soy rencoroso, soy envidioso, solo pienso en mí. Y sí, eso siempre supura, ¿eh? Decían en Andalucía, aprendí el refrán, decían, el que nace lechón muere cochino, decían los andaluces, ¿no? Es decir, hay heridas que difícil a veces es curarlas, ¿no? El que es rencoroso, que es envidioso, por ejemplo, tiene que haber mucha gracia de Dios para cambiar, ¿no? Bueno, y hay que saber gestionar esto, ¿no? Cómo gestiono estas cosas. Además me doy cuenta que me hacen daño. No hay algo más terrible que la envidia, ¿no? O sea, que yo sufra porque al otro le vaya bien. Joder, esto es terrible, ¿no? Bien. El Papa hablaba de un ministerio dedicado a aquellos cuya relación matrimonial se ha roto. Hablaba de este ministerio. Es verdad que este ministerio lo ofrecen hoy en día los centros de orientación familiar. Pero sería importante también desarrollar estos ministerios quizá en ámbitos más cercanos. Igual no en todas las parroquias, pero por ejemplo en las parroquias grandes o en los arciprestazgos, pues tener este ministerio, ¿no? Voy terminando, porque ya me he cogido una hora y voy terminando. Otro tema que hablaba era del acompañamiento, discernimiento e integración cuando ha habido una ruptura matrimonial. Primero el Papa hablaba de un ministerio de la reconciliación. Es decir, no demos por destruido lo que quizá todavía no está destruido. No demos por roto lo que todavía se puede arreglar de alguna manera, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros cuando salió el tema de la ley de divorcio express, decíamos, hombre, primero démonos una oportunidad, ¿no? Eso es como en medicina, lo primero no es amputar. Tienes un problema de circulación en una pierna, vamos a ver si podemos recanalizar la pierna, vamos a ver si podemos salvar esa pierna, si podemos hacer un injerto. Ya habrá, acuérdense también del Evangelio, ¿no? La higuera que no daba fruto, córtala. No, Señor, espérate, voy a ver si la riego, la cuido, la abono y a ver si florece, y si no, pues ya el año que viene la podrás cortar. Dale una oportunidad, ¿no? Entonces, como también estas situaciones, primero ver si hay un ministerio de sanación, un ministerio de reconciliación. Por ejemplo, esos nuevos movimientos que he hablado antes, esas nuevas formas, pues algunas se dedican mucho a esto, ¿no? A poder sanar, reparar situaciones que parecían que no se podían reparar, pero mira, revivieron, ¿no? Pero cuando ha llegado la ruptura y es irremediable, o se ha roto ya y aquí difícilmente es reconducible, pues ese acompañamiento con misericordia, ¿no? El Señor tiene siempre un camino para todos. Pues lo que pasa es que, como dice también el Salmo, Isaías también lo dice, ¿no? Como dice el cielo de la tierra, mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes. O sea, no se trata de que el Señor se pliega a lo que yo pienso, sino se trata de que yo sea capaz de discernir y escrutar lo que el Espíritu me está pidiendo en cada momento, ¿no? Y caminar por esa senda. Por eso necesito una vez más el acompañamiento, el arte de acompañar esas situaciones de fragilidad. Necesito
tiempo, necesito preparación, necesito oración, el don del Espíritu, y hacerlo también en equipo, entre varios, ¿no? Cómo acompañar esas situaciones, ¿no? De discernir, ¿no? Bien, hoy día hablamos de muchas cosas, voy a tocar un último tema, ¿no? Que es la urgente necesidad de formar acompañantes matrimoniales. El Papa hablaba, en aquella exhortación, hablaba como de dos ministerios. Una hablaba del acompañamiento pastoral, decía el Papa, y otro del acompañamiento espiritual. El acompañamiento pastoral lo remitía a familias preparadas en la parroquia, familias capaces de acompañar otras familias, sino como familias un poco madrinas o padrinos, como queráis, ¿no? Familias que acompañan, ¿no? Pienso que he dicho antes que los másteres en pastoral familiar han ayudado muchísimo a esto, ¿no? A preparar familias capaces de acompañar otras familias, ¿no? Creo que tenemos que seguir apoyando esa preparación. El argumento pastoral por otras familias que tienen ya experiencia. Es verdad que a veces nos cuesta dejarnos acompañar. A veces tenemos un poco síndrome de adolescente, ¿no? Pensamos que lo sabemos todo, no necesito que nadie me ayude, ¿no? No necesito que nadie me dé consejos, nadie oriente, ¿no? Bueno, es una pobreza, es una pobreza. Yo creo que todos necesitamos ser acompañados, ser sostenidos, ser orientados, ¿no? Bien. Y la otra parte es el acompañamiento espiritual, que en este caso el sínodo se habló y el Papa lo ratifica, que eso está reservado o derivado a los presbíteros, porque el sacerdote también representa el acompañamiento de la Iglesia. El sacerdote de algún modo también representa a la Iglesia, que acompaña como madre a sus hijos e hijas, ¿no? Entonces a veces cuando hay que hacer discernimientos de casos complejos, ciertamente de cuestiones de conciencia, de foro interno, pues eso lo reserva al sacerdote, que tiene pues la gracia del sacramento, del orden, ¿no? Precisamente para curar, para acompañar, para orientar, para santificar, ¿no? Entonces, decía Amoris Laetitia, ¿no? En una civilización paradójicamente herida de anonimato, la Iglesia necesita la mirada cercana para contemplar, conmoverse, detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario. En este mundo los ministros ordenados y los demás agentes pastorales pueden hacer presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús, de su mirada personal. Dice, la Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos, sacerdotes, religiosos y laicos, en este arte del acompañamiento, para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Tendremos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de la proximidad, hacernos prójimos, ¿no? Con una mirada respetuosa y llena de compasión, pero al mismo tiempo que sane, libere, aliente a madurar en la vida cristiana. Ese acompañamiento de familias, de laicos, también de religiosos, religiosas y de los sacerdotes, ¿no? Por eso es muy importante la formación de seminaristas y sacerdotes. Yo creo que eso tenemos todavía que desarrollar. Curiosamente, nuestro nuevo directorio no hace referencia a esto, ¿no? En la etapa pastoral habrá que hacer algún tipo de preparación para que los seminaristas, los diáconos, los jóvenes sacerdotes puedan prepararse a acompañar a matrimonios, que es algo muy delicado. Y hay que formarse para esto, ¿no? La formación de agentes laicos, de modo particular, de familias, cursos de capacitación, especialización y máster. Y esto lo hay. Lo que necesitamos en la Iglesia es ahora proponer a la gente que lo pueda hacer, que seamos generosos en ofrecernos a hacerlo y que también ayudemos en lo económico para que lo podamos hacer, ¿no? Estos cursos, pues ayudar también materialmente para que se puedan hacer, ¿no? Si la parroquia es el nexo de unión de la familia doméstica con la Iglesia, familia de familias, sería deseable realizar un esfuerzo para que en cada parroquia se promueva la implicación de matrimonios de los que habla esta exhortación posinodal, con sacerdotes, diáconos, vida consagrada y laicos, preparados para acompañar a los matrimonios, detectar crisis, ofrecer acompañamiento adecuado a jóvenes y novios. Y para esto ciertamente también ayuda mucho los centros de educación familiar, las delegaciones de pastoral familiar, el tribunal eclesiástico. Bueno, pues como ven, he tocado algunos puntos y termino, ¿no? Algunos puntos de lo que nos proponía Amoris Laetitia. Pienso que a los 5 años vista se han hecho cosas.
y se han hecho cosas muy importantes. Pienso que de todos los aspectos de Amoris Laetitia se han iniciado recorridos que darán fruto. Algunos ya están concluidos. Por ejemplo, yo me alegro mucho de que en la conferencia, la subcomisión que he presidido durante 6 años, hayamos concluido la preparación remota, próxima e inmediata. Pienso que es la única conferencia episcopal del mundo que tiene las tres dimensiones que se pueden ofertar y además de modo gratuito. He visto otras conferencias episcopales, no lo he encontrado. Bueno, pienso que es una contribución. El tema de los másteres y cursos de expertos de pastoral familiar, pues pienso que es una contribución que durante muchos años se viene haciendo y que hay que seguir alentando y profundizando. Hay muchos cursos y muchos organismos competentes en España que forman. Pienso que ahora necesitamos que en las parroquias, en las diócesis, se aliente a la gente a ofrecerse para esto, a implicarse en esto, a ver la vida como misión. Y nosotros también pues poder ayudar también económicamente, como digo, a que se pueda hacer esto, ¿no? Los centros de orientación familiar, hoy en día, todas las diócesis tienen alguno. Y algunas tienen más de uno. Movimientos de pastoral familiar, gracias a Dios hay muchos y fuertes, bien planteados y con gente bien comprometida. Y están presentes en todas las diócesis, muchos de ellos, ¿no? Pienso que todavía en las parroquias la presencia de este ministerio de sanación, de reconciliación, pues hay que impulsarla. Pero bueno, pienso que ha habido recorrido, ha habido camino, se han abierto sendas para caminar según Amoris Laetitia, y yo espero que en los próximos años, cuando venga a dar una charla dentro de 5 años y a los 10 años de Amoris Laetitia, pues podemos ver que todavía este recorrido ha sido mucho más rico, mucho más intenso, mucho más profundo, y que ciertamente la pastoral familiar sigue alentando a la vocación esencial que tenemos todos, que es la vocación a amar. Esa es la vocación esencial y fundamental, ¿no? Por eso pienso que la pastoral matrimonial, más allá de las crisis antropológicas, etcétera, etcétera, es una pastoral que siempre va a tener futuro, porque está inscrito en lo más profundo del corazón humano, el amar y el ser amados, y el formar un matrimonio y una familia donde poder crecer como personas y donde poder pues expresar lo más grande y genuino que tenemos en el corazón, que es el amor entre nosotros y el amor que se transfiere y que fecunda toda la sociedad y toda la Iglesia, ¿no? Así que espero que este camino, como digo, que seguimos iniciando bajo el impulso del Espíritu Santo, pueda seguir dando muchos frutos, y ciertamente todos y cada uno de los aquí presentes estamos llamados a ser protagonistas en primera persona. Pues nada más, agradezco mucho, don Manuel, esta invitación, y ahora en todo caso quizá podemos tener un tiempo de diálogo, alguna cuestión que podamos compartir, dialogar o preguntar o presentar experiencias, pues lo hago pues con mucho gusto. Muchas gracias.